Es más que probable que más de uno de los que me escuchéis, cuando entrenáis pierna, estéis los días posteriores con bastantes agujetas. Es algo normal, a mí también me pasa y es algo a lo que normalmente antes le daba muchas vueltas, sobre todo hace años decía, ¿qué puedo hacer para mejorar las agujetas, para mejorar la recuperación? ¿O cómo puedo ajustar el entrenamiento para no sentir tanto dolor muscular los días posteriores? Porque es verdad que esto al final nos lastra un poco en el día a día, quieras que no, nos cuesta sentarnos, nos cuesta caminar, nos cuesta levantarnos de la silla, en definitiva, al final es un pequeño lastre que tenemos ahí. Así que hoy en este episodio en Lifters voy a comentar las mejores técnicas para recuperarnos rápido de esas agujetas y poder eliminarlas de forma efectiva. Así que, como siempre, empezamos. Antes de nada os recuerdo que me encontráis en mi web ivyamazares.com. Ahí os echo una mano para entrenar mejor. Y si queréis recibir un contenido adicional a este vía email, cada 15 días escribo un correo que envío y os podéis apuntar en lifters.es. Y lo dicho, este tema me parece bastante interesante para personas que entrenéis bien, que entrenéis de forma intensa, que entiendo que seáis la mayoría de los que escucháis estos episodios. Normalmente cuando entrenamos empujes, pues no tenemos tantas agujetas. Cuando entrenamos la espalda, pues tampoco tenemos tantas agujetas. De hecho, sí que podemos tenerlas, pero se van rápidamente. Pero con el tren inferior ocurre algo totalmente diferente y es que normalmente los ejercicios son más demandantes y en los días posteriores pues tenemos bastante dolor muscular, las DOMS que se llaman, ¿no? ¿Qué podemos hacer para eliminarlas rápidamente? Bueno, pues antes de decir qué podemos hacer, voy a decir lo que no deberíamos de hacer. Estirar no va a eliminar las agujetas. Hay muchas personas que piensan que por hacer sesiones de horas y horas de estiramientos van a eliminarlas de forma efectiva y esto no ocurre así. Luego, seguir entrenando fuerza puede hacer que tengamos menos agujetas, pero tampoco es algo que recomiende. Por ejemplo, si tenemos muchas agujetas en las piernas y volvemos a entrenar pierna, es verdad que puede que en cierto modo se vayan, pero tampoco es algo recomendable. Y, por supuesto, descansar, estar tumbado en el sofá, que es algo que también he escuchado un montón de veces, decir, bueno, pues tengo que descansar, tengo que estar tumbado para recuperarme. Eso normalmente tampoco hace que se nos vayan rápidamente. Entonces, ¿qué podemos hacer sabiendo que estas cosas normalmente no son efectivas? Bueno, pues por un lado, lo primero de todo, lo más importante, es moverse. Y dentro de los diferentes movimientos que tenemos, dentro de los diferentes ejercicios, lo más efectivo es hacer trabajo aeróbico de baja intensidad, como por ejemplo caminar. Me habréis visto en numerosas historias a través de Instagram cómo doy esos paseos por la mañana, cómo voy caminando a diferentes sitios y eso lo hago principalmente porque normalmente los días posteriores a entrenar pierna suelo tener bastantes agujetas. Es verdad que luego quizás me toque entrenar empujes, quizás me toque entrenar tracciones, espalda, pero aún así me lastra un montón en mi día a día el hecho de no recuperarme bien de este dolor muscular. Así que lo que hago principalmente es un poco de cardio por las mañanas, dando un pequeño paseo, cardio de baja intensidad, andando, como digo, y esto es una de las formas más efectivas de eliminar estas agujetas. ¿Se van a eliminar rápidamente? A ver, no quiere decir que se eliminen en 2 horas, 3 horas o un día, evidentemente, pero sí que es verdad que se van a eliminar mucho más rápidamente que no, por ejemplo, si estamos tumbados, si hacemos estiramientos o incluso si hacemos de nuevo una sesión en la cual se genera mucha tensión, mucho daño muscular sobre esa zona. Así que normalmente mi recomendación número 1 es sencillamente caminar, o sea, hacer una actividad aeróbica de bajo impacto y no estar mucho tiempo quietos porque os habréis dado cuenta de que cuando tenemos agujetas, cuando tenemos mucho dolor muscular, cuando nos levantamos por la mañana es cuando peor estamos, cuando más rígidos. En cambio, cuando va pasando el día, que caminamos, que nos movemos un poco, pues ahí ya la cosa va mejorando. Así que como digo, ese sería el aspecto más importante, el hecho de moverse. Y luego, por supuesto, tenemos otras cosas que también ayudan, como por ejemplo descansar bien. Si no descansamos bien, si descansamos de forma insuficiente, por ejemplo, imaginad 5 horas, 4 horas por la noche, es más que probable que en lugar de durarnos 2 o 3 días esas agujetas, estemos 4 o 5 días con ellas. Entonces, si tenemos malos hábitos por la noche de acostarnos tarde, de levantarnos cansados y todas estas cosas, pues eso va a interferir de forma negativa con la recuperación. Así que creo que este punto ya se da por hecho, pero no está de más recordarlo. Por supuesto, otra cosa añadida a esta sería la alimentación. Si nos alimentamos mal durante el proceso de recuperación, está más que claro que también vamos a tardar más en quitar esas agujetas. Por lo tanto, imprescindible la hidratación, la buena nutrición durante la recuperación y no solamente los días de entrenamiento. Hay personas que equivocan esto y dicen, bueno, por los días de descanso es verdad que tengo que comer menos, pero también como que lo dejan un poco más de lado. Es verdad que no se piensa en el preentreno, en el postentrenamiento, porque es un día de descanso activo,
pero también es importante decir, bueno, pues tengo que comer de forma nutritiva y no saltarme a la ligera la alimentación. Así que bueno, este paso, por supuesto, es importantísimo. Y junto con esto otro, también hay ciertos suplementos que nos pueden ayudar, pero yo les dejo ya para un último lugar. ¿Qué suplementos son estos? Bueno, pues en primer lugar nos puede ayudar, por ejemplo, la taurina, es un suplemento bastante efectivo para esto, tampoco esperemos algo milagroso. Y por otra parte tenemos la cafeína, o sea, tomar un suplemento de cafeína o sencillamente algún café nos puede ayudar a mitigar ese dolor muscular y a recuperarnos antes, pero tampoco, como digo, es algo milagroso, así que no esperéis que en cuestión de un día, por caminar y por tomar estos suplementos, se os vayan las agujetas, pero sí que es verdad que van a mejorar bastante. Y luego, ya por último, para comentarlo, es verdad que hay personas que dicen, bueno, pues mira, llevo 2 días con estas agujetas que no soy capaz ni de sentarme ni de levantarme. Hay personas que incluso les cuesta caminar. Lo primero sería revisar, evidentemente, el entrenamiento, porque es verdad, como os he dicho, que yo, por ejemplo, suelo tener bastantes agujetas, pero tengo el volumen muy ajustado ya a mí, o sea, está muy personalizado. Tenemos que ver si estamos entrenando bien o si estamos metiendo mucho volumen basura, mucho volumen que fatiga. A partir de ahí, imaginad que estamos haciendo todo bien, imaginad que ya, no sé, caminamos, nos nutrimos bien, dormimos lo suficiente. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues hay personas que ya, en último lugar, tiran de antiinflamatorios. Yo esta opción no la recomiendo para nada porque es verdad que pueden llegar a crear cierta dependencia y en ciertos momentos podemos decir, bueno, pues mira, tengo agujetas, antiinflamatorio y a seguir entrenando. Y entramos en un círculo vicioso en el cual es entrenar antiinflamatorio, descansar, entrenar antiinflamatorio, descansar y así continuamente. Y normalmente los antiinflamatorios de cara a la ganancia de masa muscular pues no son nada beneficiosos y por lo tanto no los recomiendo. Así que esta opción la descartamos y que para momentos puntuales quizás por lo que sea podemos utilizarles, no quiere decir que sean algo prohibido, pero bueno, que en líneas generales, cuando tenemos todo bien planificado, bien planteado y tenemos bastantes agujetas en el tren inferior, que suele ser bastante habitual, lo ideal es hacer una actividad aeróbica de bajo impacto como es caminar, alimentarse bien, dormir, descansar lo suficiente y a partir de ahí podemos utilizar algún suplemento como los que acabo de comentar. Así que nada más, hasta aquí el episodio de hoy en Lifters. Espero como siempre que os ayude, que os resulte interesante, que lo podáis aplicar. Para cualquier cosa me encontréis en mi web, ivyamazares.com, la newsletter la tenéis en lifters.es y sin más, nos escuchamos ya la semana que viene de nuevo por aquí. Que paséis buen finde. Chao.